Descubierto el siniestro secretos del puerco maldito. Una leyenda escalofriante del CAMPO. La luna llena iluminaba el pequeño pueblo como un faro macabroso. Cuentan que esa noche el viento susurró secretos a través de los árboles, entrelazando historias de viejas leyendas con la realidad. Los vecinos murmuraban con voz temblorosa sobre el puerco maldito, un ser que acechaba en la oscuridad, devorador de almas y segador de vidas. Adrián, un joven campesino de apenas 19 años, escuchó esas historias desde la infancia, pero nunca imaginó enfrentar su terror. La vida de Adrián siempre había girado alrededor de su familia y sus animales. La tranquilidad del campo lo abrazaba, y el aire fresco de la madrugada le daba seguridad. Sin embargo, esa noche todo cambiaría. Cuando salió a buscar a su padre, el corazón le latía desbocado. Papá siempre estaba ahí, cuidando del ganado, pero ahora, el silencio reinaba, y las sombras parecían alargarse. Papá, llamó, pero solo recibió un eco helado. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio la puerta del establo entreabierta. Se acercó, y el retumbar de su corazón resonaba en sus oídos. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos, los murmullos de la comunidad, antes reconfortantes, eran ahora un recordatorio del miedo que había comenzado a anidar en su pecho. ¿Qué no están buscando a mi padre?, pensó desesperado, mientras la sensación de abandono se apoderaba de él. Los vecinos comenzaron a unirse, pero sus rostros estaban cubiertos de incertidumbre. Alguien mencionado rumores sobre el puerco maldito, y un escalofrío colectivo sacudió a la muchedumbre. De repente, no eran solo cuentos, las miradas furtivas revelaban un terror que era imposible ignorar. Cada día traía consigo una nueva desaparición. Niños que nunca regresaron. Sus voces, esbozos de risas infantiles, se desvanecieron en el aire, dejándolos atrapados en el silencio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada regreso a casa, el miedo se hacía más presente. Adrián encontró recortes de prensa antiguos, yazgando sobre rituales y sacrificios al puerco maldito. Las páginas amarillentas susurraban tragedias pasadas, como si hubieran estado esperando a que él las leyera. La tensión se apoderó de su mundo. El sonido del viento aullando fuera hacía que le diera escalofríos, sonidos extraños recorrían las noches y se adueñaban de su mente. ¿Se trataba de su padre? ¿El puerco maldito estaba detrás de todo esto?, pensó con horror. Más preguntas giraban en su cabeza cuando encontró un camino hacia un sembradío abandonado, ese terreno lleno de leyendas sombrías. Luis, su mejor amigo, había desaparecido la semana pasada. La angustia y la desesperación rompían su espíritu. Tenía que enfrentar sus miedos, arriesgarse a conocer la verdad oculta ante sus ojos. Pero cuando se adentró en el sembradío, el horizonte se oscureció, y sintió el aliento helado del miedo abrazarlo. Un ruido sordo resonó a su alrededor, mandando su corazón a 1000 por hora. Adrián sabía que estaba al borde de algo aterrador. Más que una simple criatura, el puerco maldito representaba secretos oscuros que nunca había imaginado que su familia guardaba. A medida que la luna llena brillaba sobre el campo, una pregunta resonaba en su mente: ¿sería su propia sangre la que alimentaba al monstruo? Las sombras se apretaban a su alrededor, y el puerco maldito acechaba más cerca que nunca, llevándolo a una decisión que lo marcaría para siempre. Adrián respiró hondo, tratando de calmar el tumulto que le ahogaba el pecho. La brisa fría le acariciaba el rostro, pero no podía ignorar la emanación de una hedora putrefacción que parecía salir de la tierra misma. Caminó con cautela, cada crujido sobre la hojarasca sonaba como un grito en la oscuridad. Con cada paso que daba, el eco del pánico se repetía en su mente: ¿dónde estás, papá? La luna iluminaba el sembradío con una luz espectral, revelando sombras danzantes y figuras inanimadas que parecían moverse a su alrededor.
Adrián se dejó guiar por un impulso casi instintivo, un llamado inexplicable que le prometía respuestas, aunque sabía que quizás también le traería su perdición. Las historias contadas por su abuela sobre las criaturas de la noche resonaban en su cabeza. La curiosidad puede llevarte a un destino trágico, le había advertido en sus noches de cuentos junto al fuego. Al mirar hacia el centro del sembradío, sus ojos fueron atraídos por una extraña formación de árboles que parecían rodear un claro. Dentro de ese círculo, la tierra se agrietaba en formas grotescas, como si el suelo intentara escupir lo que había devorado. Sin pensarlo, se aventuró hacia allí, el terreno marcando una línea delgada entre la certeza y el pavor. En el claro, se detuvo en seco. Sus pies se aferraban al suelo como si un poder desconocido hubiera comenzado a atarlo. Desde la distancia, formaciones de tierra sobresalían del suelo, alzándose como manecillas de un reloj que marcaban la angustia de los desaparecidos. Sudor frío resbalaba por su frente mientras la paranoia se apoderaba de su razón. Una risa distorsionada y escalofriante rompió el silencio, helando su sangre. Se giró buscando la fuente, pero no había nadie. Solo un frío desolador y un oscuro abismo en su corazón que le advertía que se acercaba a algo prohibido. «Luis», gritó, su voz resonando hacia el vacío. No hubo respuesta, salvo un eco burlón que se desvaneció en el aire y entonces, como surgiendo del mismo horror, una figura emergió entre las sombras, un cerdo de tamaño descomunal, su piel cubierta de cicatrices y manchas de color oscuro. Sus ojos, como dos brasas ardientes, estaban fijos en Adrián. El puerco maldito. Un estremecimiento le atravesó el cuerpo, y aunque sabía que debía huir, los músculos no respondían. El animal resoplaba, haciendo vibrar la tierra bajo sus patas, un sonido que resonaba como el tamborileo de un funesto destino. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, aunque su voz apenas era un susurro. El cerdo avanzó, cada paso firme y amenazante. Un olor nauseabundo lo rodeaba, y con cada inhalación, la desesperación se aferraba más a su mente. El puerco maldito se detuvo, y un ruido proveniente de su interior parecía emitir un lamento, como si estuviera hablando. Adrián se sintió arrastrado a la tormenta de revelaciones que seguía creciendo a su alrededor. ¿De qué secretos estaba hecho este ser, justo cuando parecía que el terror lo había atrapado por completo? Un profundo bramido resonó que venía de atrás. El eco de un grito humano, desgarrador, cortó la atmósfera de tensión. Adrián se dio la vuelta y su corazón se detuvo. Desde las sombras, una figura emergía lentamente, cubierto por el mismo hedor. Era su padre, sus ojos vacíos, arrastrándose a un ritmo agonizante hacia él. «¡Papá!», gritó, pero el hombre se detuvo y un vaho espeso emanó de sus labios. «No estamos solos», dijo en un tono enloquecido. Las palabras eran una advertencia, pero ¿de qué? Una oleada de pánico lo invadió mientras el puerco maldito se acercaba. Los ojos de su padre reflejaban un terror indescriptible. ¿Qué conexión había entre ellos? El silencio se rompió con un estallido de risa aguda mientras el cerdo levantaba la cabeza. La luna iluminó un último secreto que sellaría su destino. Lo que Adrián no sabía era que ya estaba marcado por la oscuridad del puerco maldito. Y lo que vendría cambiaría su vida para siempre. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Adrián para salvar a su padre y descubrir la verdad detrás del puerco maldito? Adrián sintió como sus piernas temblaban bajo el peso de la pesadilla. La figura de su padre, atormentada por un horror que no comprendía, estaba más cerca que nunca. El hedor de la creación monstruosa a su lado se intensificó, sofocándole la respiración. Intentó avanzar, pero el puerco maldito lo eclipsaba, un gigante de horror y promesas inconfesables. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó sin dejar de mirar a aquel ser grotesco. La voz de su padre sonó entrecortada, como si luchara contra el mismo aire, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. No hay tiempo. Escúchame, no se puede La risa del cerdo era una melodía oscura que retumbaba en su pecho, atronando en sus oídos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando, de repente, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar y abrirse, como si estuviera viva. Las grietas se agrandaban, y las formaciones de tierra emergían como dientes afilados dispuestos a devorarlo todo.
El corazón de Adrián se precipitó en su pecho. Con cada palabra que su padre intentaba pronunciar, el suelo parecía irse tragando su figura, consumiéndolo lentamente en un oscuro abismo. «No, papá», gritó, la desesperación golpeándole como olas en un mar embravecido. Se lanzó hacia él, pero el cerdo le cortó el camino, embistiéndolo con un aliento nauseabundo que casi lo hizo caer al suelo. La figura de su padre fue tragada por la oscuridad. La risa del puerco maldito resonaba cada vez más fuerte, como si se burlara de su sufrimiento. «Eres uno de nosotros», parecía decir, aunque no emitía palabra. La idea lo heló. ¿Había algo más en su padre que simplemente un hombre atormentado? ¿Existía alguna conexión que no comprendía? Adrián se hizo a un lado, su mente llena de gritos y pesadillas sin nombre. No podía dejar que su padre desapareciera, pero tampoco podía enfrentarse al cerdo. Las historias contadas por su abuela volvían a su mente, las advertencias de cómo el deseo de volver a ver a alguien perdido podía enderezar el curso de alguien hacia la perdición. De repente, sintió un tirón en su chaqueta. Se giró bruscamente y lo que vio lo dejó helado. Había un niño, no mayor que 10 años, con los ojos tan vacíos como los de su padre. «Ayúdame», suplicó con un hilo de voz, «él viene por mí». Las palabras eran un eco desgarrador que lo atravesó. No solo había un mal en su padre, sino en este lugar. El cerdo gruñó, su mirada fija en el niño. Adrián percibió un giro en el aire, un cambio en la atmósfera, y comprendió que el niño no estaba allí solo para pedir ayuda. Este era un llamado, un aviso de que todos en el sembradío estaban marcados por el mismo destino de horror. «No lo toques», gritó Adrián, sintiendo cómo el coraje crecía en su pecho. Algo dentro de él se encendió. Era el deseo de liberar a su padre, de salvar a este niño. Un ardor de valentía desconocida fluyó entre sus venas, que reemplazó su miedo aparente. Con un grito, corrió hacia el puerco maldito, dispuesto a desafiar al demonio que lo oprimía. Cuando la lucha parecía inevitable, el animal se detuvo y, en un giro inesperado, el suelo debajo de ellos comenzó a girar, llevándolos a un remolino de sombras y alaridos. «¿Qué?», murmulló, aterrorizado, mientras el claro se transformaba en un laberinto de sombras interminables. Antes de perder el balance, vio una mirada en el cerdo que le reveló en un instante una terrible verdad. La risa burlona cesó y en su lugar, una voz grave resonó en su cabeza: «La elección es tuya. Atrévete a enfrentar lo que eres y salvarás a tu padre o sucumbirás en esta oscuridad». Y así, en la encrucijada de su destino, Adrián se preguntó, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? El puerco maldito aguardaba, una sombra en un mar de sombras, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Podría salvar a su padre y a sí mismo, o serían otros más que se perderían en el horror de la noche? Adrián sentía que el suelo giraba bajo sus pies, como un torbellino de miedo y expectativas. La risa del cerdo resonaba en su mente, incesante y burlona, mientras los ecos de su propio corazón golpeaban su pecho como un tambor de guerra. «Enfréntalo, Adrián», se decía a sí mismo. Con cada palabra que resonaba en su mente, el puerco maldito parecía hacerse más grande, más voraz. Las sombras giraban a su alrededor, convirtiendo el paisaje en una mezcla de pesadillas y recuerdos. El niño a su lado se había desvanecido, absorbido por la oscuridad que lo consumía todo. «No más», gritó Adrián, consciente de que la negrura lo rodeaba como un manto. Pero el miedo no podía ser su compañero. Era necesario actuar. La visión de su padre luchando por liberarse del abismo lo llenó de determinación. «¿Qué quieres de mí?», le preguntó al cerdo, su voz resonando como un eco en la inmensidad del espacio sombrío. Los ojos del puerco maldito se fijaron en él, brillando con una luz roja, como brasas, mientras sus labios se movían en un gesto que parecía una sonrisa malévola. «Todo lo que has deseado». La voz resonó como un trueno en su cabeza. «La salvación de tu padre es el precio por tu propio sacrificio. ¿Estás dispuesto a pagar?». Adrián sintió que su estómago se encogía. Estaba atrapado en una encrucijada. El eco de sus pensamientos se entrelazaba con las visiones de su vida, su infancia, llenándola de amor y dolor. En su mente, cada recuerdo brillante se tornó gris al reaccionar ante la imagen del horror que contemplaba. «¿Sacrificio? ¿A qué te refieres?», preguntó, tratando de mantener el pánico a raya. «La oscuridad tiene un precio.
dio vida a tus deseos, pero también exigirá que alimentes su hambre, respondió el cerdo, acercándose amenazadoramente con cada paso. El aire se volvía más denso, como si estuviera adentrándose en una fosa sin fondo. No tengo nada que ofrecerte, insistió, aunque sabía que mentía. La culpa de no haber salvado a su padre lo aplastaba con un peso insoportable. No lo entenderías todavía, murmuró el cerdo, su aliento turbio envolviendo a Adrián y llenándolos de un hedor que le revolvió el estómago. No se puede engañar a la muerte, niño. Los secretos de tu herencia no están lejos. Tu familia es más de lo que imaginas. Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor, y cada figura que surgía parecía familiar. Su madre, su abuelo, incluso el niño que había desaparecido, todos atrapados en ese terrorífico ciclo de reloj. Comprendió entonces que no solo su padre estaba en peligro, era su legado, su sangre la que corría el riesgo de sucumbir a la oscuridad. Te ofrezco un pacto, dijo el puerco maldito, inclinándose hacia él, sus ojos centelleando con una ansiedad voraz. Devuélveme algo de lo que llevas dentro y obtendrás lo que deseas más que nada. Adrián tembló. La propuesta lo sacudía hasta los cimientos, y el eco de las risas resonaba aún en su mente. Su vida, sus familiares, todo se balanceaba en un precipicio. Su respuesta debía ser pronta, pero su corazón estaba dividido. ¿Podría arriesgar su alma, su esencia misma, por la salvación de su padre? La batalla en su interior no era solo por su familia, sino por quién era realmente. Antes de que pudiera responder, una luz brillante emergió del centro del laberinto de sombras, formando un portal inestable que rugía con la fuerza de 1000 voces. La elección es inminente, Adrián. Entra si te atreves, pero recuerda, no puedes volver a ser el mismo. Las sombras chillaron a su alrededor, empujándolo hacia esa luz brillante, y su corazón se detuvo un instante. Enfrentarse al abismo o hundirse en el que decisión tomaría, la luz lo estaba llamando, y al final, solo quedaba una cosa por hacer. No puedo, balbuceó, pero la claridad de su destino parecía inevitable. Y antes de que la razón pudiera apoderarse de su mente, dio un paso hacia el abismo. Finalmente, se vio rodeado por un tumulto de luces y sombras, mientras los ecos de voces perdidas resonaban en su cabeza. ¿Seré yo quien reescriba esta historia?, se preguntó, y así, en la tiniebla chasqueante, sentía la calidez de la luz sobre su piel. ¿Qué misterio se encontraría al cruzar ese umbral? ¿Acaso el cerdo había dicho la verdad? Entonces el portal se cerró tras él, y el eco de un grito resonó en la penumbra, un sonido desgarrador que dejaría una marca indeleble en su alma. La oscuridad lo envolvió. La elección había sido hecha, pero el peligro apenas comenzaba. Adrián sintió que el tiempo se desvanecía en un laberinto de luces, como si cada parpadeo lo lanzara hacia un nuevo rincón del terror. Al cruzar el umbral del portal, la realidad se distorsionó. Se encontraba en un campo vasto y sombrío, donde la niebla espesa lo envolvía, transformando cada sombra en una figura inquietante. El aire era frío y cortante, lleno de un olor a tierra húmeda y podredumbre. Las risas del cerdo resonaban a sus espaldas, una burla constante. No hay regreso, le susurraban las voces en la brisa, jamás podrás escapar. Adrián intentó ignorar el temor que lo atenazaba, pero la sensación de ser observado crecía con cada paso. Frente a él, se erguía un viejo granero, desgastado y corroído. La puerta de madera estaba entreabierta, y una fuerza desconocida lo empujaba hacia adentro. Adrián dudó un instante, pero el impulso por descubrir la verdad sobre su familia y el cerdo lo llevó a cruzar el umbral. Dentro, la penumbra era casi total, los rayos de luz se filtraban tenuemente a través de las astillas. Un profundo silencio reinaba, interrumpido solo por el crujir de la madera bajo sus pies. En la profunda oscuridad, figuras se movían lentamente, sombras de seres a medio formar que parecían entrelazarse en danzas macabras. Esto no es real, todo esto es un truco, se repetía, intentando calmar su mente. Pero las visiones de su madre, su abuelo y el niño que se había perdido aparecieron una vez más, como susurros en el viento. Tu sangre se derrama aquí, decía una voz suave y familiar, tu destino es enfrentarte a lo que eres. De repente, una luz comenzó a brillar en el centro del granero. Una silueta emergió lentamente, envolviendo el lugar en un resplandor inquietante. Era el puerco maldito.
Su aspecto era aún más aterrador, con una gruesa capa de sombras que lo adornaban y ojos que brillaban hambrientos en la penumbra. «Bienvenido, Adrián», dijo con un tono de burla, «has venido a buscar la verdad. Pero la verdad siempre tiene un costo». Adrián se sintió atrapado. «¿Qué costo?», inquirió con voz temblorosa. «¿Qué sabes de mi familia?». «Mucho más de lo que imaginas», respondió el cerdo, acercándose, sus garras afiladas rasguñaron el suelo. «Tus antepasados sellaron un pacto hace generaciones. La oscuridad te llama porque lo eligieron y tú no eres la excepción». Una serie de imágenes comenzaron a desboronarse en su mente, rituales, ofrendas y sacrificios de su linaje, revelaciones que desnudaban secretos que él nunca había querido conocer. El terror y la confusión lo invadieron. «No quiero seguir esto», gritó, desesperado por escapar de esas verdades que lo asfixiaban. «¿Pero cómo evitarlo?», rió el cerdo, su risa resonando como ecos en un abismo. «Cada paso tuyo está marcado con el peso de tu historia. Lo que hiciste al cruzar el portal es solo el comienzo. Para salvar a tu padre, debes enfrentarte a tu legado y elegir entre la luz y la oscuridad». Adrián sintió que la fe en él mismo se desmoronaba. «¿Salvarlo? ¿A qué costo?», preguntó, la voz quebrándose. «Al precio de tu esencia, niño, de lo que eres realmente. Tu poder puede romper cadenas, pero también puede consumirlo todo», dijo el cerdo mientras señalaba un círculo dibujado en el suelo, lleno de símbolos inquietantes. «Solo así podrás liberarlo». Con su corazón latiendo con fuerza, miró el círculo. Las sombras comenzaban a girar a su alrededor y comprendió que estaba en un punto de no retorno. ¿Qué haría ahora? La lucha interna lo atravesaba como un rayo. La decisión estaba ante él, desechar su identidad o arriesgarlo todo por su padre. Mientras luchaba con la pregunta, una explosión de risa estrepitosa lo sacó de su trance. La figura del cerdo se distorsionó, convirtiéndose en un monstruo de sombras, abriendo su boca en un baile grotesco. «El tiempo se agota, Adrián. Elige antes de que el destino decida por ti». La oscuridad comenzaba a cerrar su abrazo a su alrededor y sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué camino tomaría? Antes de que pudiera formular su respuesta, él... Eco de voces, tanto conocidas como ajenas, gritaban su nombre en la penumbra. Adrián resonó la llamada, como un lamento entrelazado con la desesperación, y entonces, en medio de su angustia, una sombra más apareció. Atraída por la confusión, su corazón se detuvo. La figura era familiar y a la vez ajena. ¿Quién era ahora su verdadero enemigo? El horror apenas comenzaba a descubrirse, mientras la elección se cernía como un destino ineludible en una danza macabra. Adrián sintió que el aire se tornaba más denso, como una niebla cargada de presagios. La sombra que se acercaba se volvía más definida, hasta que, finalmente, pudo distinguir el rostro. Era su madre, pero no era la misma. Su piel pálida estaba marcada por marcas oscuras y sus ojos, inyectados en sangre, reflejaban una desesperación que helaba la sangre. Adrián murmuró con una voz perdida en el eco de sus propios temores. «No deberías estar aquí». «¿Qué te ha pasado?», preguntó, un nudo en la garganta. La imagen de su madre se desvanecía y se reconfiguraba, como si una fuerza maligna estuviera interfiriendo en su existencia. «Dímelo, por favor». «Ellos querían que vinieras, querían tu sacrificio», respondió, su voz entrecortada. «El cerdo es solo la manifestación de la oscuridad que nos consume. Busca la verdad, pero ten cuidado, no te dejes llevar por sus engaños». El puerco maldito rió aún más fuerte, un sonido gutural que retembló en los cimientos del granero. «¿Ves, Adrián? Hasta tus propios miedos te abandonan. Consúmete en la historia de tu familia o condena tu alma por la eternidad». Los gritos se volvieron más intensos, resonando en su mente como un eco incesante. Era un tira y afloja entre su madre y la sombra, un juego del destino en el que cada palabra podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. «No puedes dejar que te atrape», insistió ella, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Mamá». Adrián sintió un tirón en su corazón,
pero algo en su interior le decía que no podía confiar en nada de lo que sucedía allí. De pronto, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, se alzaban y caían, girando desenfrenadas mientras su madre desaparecía en el aire, dejando solo un vago susurro: «Elige bien». Adrián se dio vuelta bruscamente, sintiendo que el círculo marcado en el suelo lo miraba con ojos de fuego. El cerdo se acercó una vez más, emitiendo un aliento fétido que llenaba sus pulmones de pánico. La oscuridad está esperando. El poder dentro de ti puede ser tu salvación o tu perdición. Se movió hacia el círculo, donde los símbolos brillaban con una luz siniestra. Cada paso que daba lo acercaba al abismo, a esa elección sobre su linaje, su historia, su propio ser. ¿Y si elijo no sacrificarme?, preguntó, su voz resonando con una firmeza que no sentía. ¿Qué pasaría entonces? El cerdo le sonrió, una mueca torcida que hacía temblar todo su ser. Nada, niño, pero la pérdida es la posibilidad más dolorosa. Recuerda que la oscuridad siempre busca un cuerpo, un alma dispuesta a ceder. La risa del puerco resonó en todo el granero, transformándose lentamente en lamentos de todos los que habían sido atrapados allí, ecos de sus ancestros, sus seres queridos perdidos. Adrián sintió que el suelo se temblaba bajo sus pies y que las sombras se acercaban, como intentando abrazarlo antes de que la luz desapareciera por completo. «No puedo ser parte de esto», gritó, cerrando los ojos con fuerza, buscando la fortaleza dentro de sí mismo. Las sombras estallaron en un grito ensordecedor y cuando Adrián abrió los ojos nuevamente, el granero ya no estaba. Se encontraba en una negrura total, derrumbado en la imponente soledad. Solo podía escuchar el eco de su propio aliento. Entonces, de la nada, un susurro familiar lo despertó del terror que lo envolvía. «Adrián, ven con nosotros, ven a casa». Mientras la oscuridad lo abrazaba, debía tomar una decisión: seguir la voz de lo que parecía ser su familia o enfrentarse al puerco maldito de una vez por todas, poniendo en riesgo su última posibilidad de salvación. Con el corazón en un hilo, se preparó para enfrentar lo desconocido, sin saber que un nuevo monstruo intentaba asomarse desde las profundidades de su ser, y esa verdad podría ser el desenlace que nunca imaginó. La negrura la envolvía como una manta húmeda, opresiva y fría. Adrián sintió que el susurro se desvanecía como humo entre sus dedos. «Ven a casa», repetía, insistente, pero ahora parecía menos un llamado y más una trampa. La oscuridad parecía palpitar, sugiriendo que lo que estaba a punto de descubrir no solo lo afectaría a él, sino a todo su linaje. En lo profundo de su ser, una chispa de valentía comenzó a luchar contra el miedo. «No puedes dejar que te atrape», había dicho su madre. Era un consejo que resonaba fuerte, pero su corazón estaba dividido. La voz sonaba tan familiar, así que, con un paso vacilante, empezó a caminar hacia donde creía que emanaba el susurro. El suelo se sentía inestable, como si sostenía un secreto que solo esperaba revelarse. Cada paso que daba lo acercaba a una figura borrosa, una silueta inconfundible pero distorsionada. Con miedo, encendió el coraje dentro de él. «Mamá, ¿eres tú?», gritó, su voz resonando en el vacío. La respuesta fue solo un eco, pero en ese momento, las sombras se agitaron de nuevo, esta vez con un movimiento más rápido, casi violento. Adrián sintió la presión en su pecho intensificarse. El puerco maldito había tomado forma nuevamente, su risa resonando en el aire, burlona y emocionante. «¿De verdad crees que puedes escapar de mí? Este es mi territorio». La figura del cerdo avanzó, lanzando bocanadas de aliento podrido que lo hicieron encorvarse. «Tu madre ha intentado protegerte, pero no puede salvarte de lo inevitable. Solo tú puedes decidir tu destino». Adrián cerró los ojos, apretando la mandíbula contra la creciente desesperación. «No soy un sacrificio». «Ah, pero todos lo son, niño. Todo aquel que ha cruzado este umbral ha dejado un pedazo de su alma atrás». El cerdo se acercó más, su sonrisa retorcida mostró dientes afilados. «¿Sabes lo que significa eso? El poder que buscas reside en aceptar lo que eres». Una visión rara surgió en su mente, rostros familiares, ansiosos, temerosos, todos atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Adrián presionó sus manos contra sus sienes, intentando ahuyentar las visiones. «Cállate», gritó, pero el eco de sus palabras fue aplastado por el ruido de risas distorsionadas. Y entonces comprendió.
La única razón por la que esa voz parecía tan acogedora es que estaba manipulando su deseo de pertenencia, de familiaridad, para arrastrarlo hacia el abismo. El sacrificio no solo se refería a su vida, sino a su identidad misma. Lo estaban llevando a convertirse en lo que el puerco deseaba, desesperado y onírico. Se dio cuenta de que había un hilo del que podía aferrarse, el conocimiento. Sin pensarlo, gritó, todo esto es un engaño. Tu poder se alimenta de nuestros miedos. No me atreveré a seguirte. Las sombras se detuvieron, como si el aire hubiera cambiado de dirección. El silencio era casi ensordecedor. ¿Cómo osas desafiarme?, rugió el cerdo, su forma oscureciéndose, haciéndose más amenazante. Adrián sintió un ardor en su interior. Porque tengo el poder de decidir y tú no posees nada sobre mí. Con cada palabra, se sintió más fuerte, más ligero, como si la oscuridad a su alrededor comenzara a deshacerse. La figura del cerdo se contorsionó en un grito de furia, y las sombras volvieron a girar con furia, arremolinándose con violencia a su alrededor. Elaboró una conexión con sus ancestros, recordó sus historias, sus sacrificios y las preferencias que habían hecho por el amor y la luz en lugar de la oscuridad. Pero un nuevo rayo de terror se vislumbró en la distancia, una sombra aún más vasta. No te hagas ilusiones, Adrián. La oscuridad nunca se alejará completamente. Lo que ignoras es lo que realmente vivirás. Las palabras resonaron mientras se concentraba en su propio poder, sin saber si lo que vendría después era una última revelación o el inicio de algo más oscuro. El granero comenzó a desmoronarse a su alrededor y con cada escombro que caía, la verdad se escondía más profundamente en la negrura. Adrián respiró hondo, preparándose para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Su tiempo se agotaba y el verdadero desafío llevaba su nombre. Entonces un brillo en la distancia se encendió. No provenía del cerdo, sino de la nueva verdad que estaba a punto de descubrir. ¿Pero qué se esconde detrás de esa luz?, pensó, temiendo la respuesta. Sin embargo, el impulso de saber era innegable. Fijó su mirada en el resplandor, mientras la oscuridad a su alrededor prometía un siguiente giro en su historia, una revelación que podría cambiarlo todo o condenarlo aún más. Adrián se tomó un momento para calmar su mente. La luz parecía palpitar y danzar, como un faro en medio de la tormenta. Miró hacia atrás, temblando. La risa del cerdo resonaba en su cabeza con eco débil, recordándole su amenaza latente. ¿Qué ocurrirá si me acerco a la luz?, se preguntó. Daba miedo, pero tenía que enfrentarse a ello. Con un suspiro profundo, sus pies comenzaron a moverse. El suelo crujía bajo su peso, cada paso disparando ecos de ruina. La luz se volvía más intensa, destilando un halo resplandeciente que despachaba las sombras a su alrededor. Adrián se sintió atraído, como si algo en su interior urgiera por descubrir el misterio que aguardaba. A medida que avanzaba, el brillo tomó distintas formas, rostros, animales, un sinfín de recuerdos que parecían surgir de las profundidades del tiempo. Entre ellos, discernió a su madre, teniendo una risa clara y profunda, como un campanario al amanecer. Sin embargo, esa imagen contrastaba con la mujer que lo visitaba en sus sueños. ¿Era su madre o solo una proyección de lo que anhelaba? El cerdo había dicho que todo aquel que cruzara el umbral dejaba un pedazo de su alma atrás. Eso significa que ella también, pensó, mientras su corazón latía en su pecho como un tambor de guerra. La idea lo llenaba de pavor, pero también de determinación. Al acercarse aún más, un sonido desgarrador interrumpió sus pensamientos, un grito, desgarrador y profundo. Adrián se detuvo en seco, los ojos abiertos de par en par. Era un rugido lleno de desespero, una mezcla de sufrimiento humano y animal. Recordó las historias de su niñez, aquellas leyendas que hablaban sobre sacrificios y pactos oscuros. La conexión era innegable. «Deja de jugar con nuestras vidas», gritó, su voz resonando en la penumbra. La luz, por un instante, pareció temblar, como si respondiera a su desafío. De repente, algo en el suelo se movió, una sombra más pequeña que se retorcía con ansia. Era un pequeño cerdo, asustado y ensangrentado, atrapado entre el barro y la oscuridad. Adrián sintió una punzada en su corazón. «No eres el monstruo, eres parte de este ciclo».
Se agachó, intentando alcanzar al animal, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar su piel, las sombras se arremolinaron con rabia. El cerdo grande retrocedió, desatando una risa burlona que llenó el aire, pesada y asfixiante. Tú no estás hecho para salvar, niño. Estás hecho para ser salvado. La imagen del cerdo herido vibró en su dirección, como un faro en la oscuridad. Adrián hizo una elección. Con fuerza, tomó el pequeño ser entre sus brazos. Y entonces, sintió el temblor de la tierra y un grito de advertencia que surgía de todos lados. No deberías haber hecho eso, reverberó de repente, la luz se intensificó, inundándolo todo. Durante un momento, el espacio se transformó en un estallido de claridad, revelando visiones de sus ancestros amarrados por cadenas de miedo y desesperanza. Desesperado, Adrián comenzó a retroceder, aún sosteniendo al cerdo, pero el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. No puedo dejarlo atrás, pensó con determinación. La luz había revelado no solo un secreto, sino también la posibilidad de redención. Pero en un instante de inhibición, la sombra del cerdo maligno se hizo más grande, dominando el resplandor y cubriendo todo con su opresión. «Eres un tonto, tu destino ya está sellado», gritó, mientras un viento helado soplaba, llevándose consigo los ecos de su valentía. Adrián se sintió desvanecer. La lucha había comenzado y su mundo se fracturaba a su alrededor. Con esa última revelación iluminada, supo que debía enfrentarse a la esencia del terror en su vida. La luz se desvaneció y después de un grito ensordecedor, quedó un silencio ominoso en el aire. Adrián intuyó que el verdadero reto apenas comenzaba y, en el fondo de su ser, entendió que tendría que ahondar en su historia para romper el ciclo de dolor. Pero antes de que pudiera formular un plan, sintió otra presencia. Algo más oscuro y aterrador que el puerco mismo estaba acechando entre las sombras. «¿Cuál es tu verdadera naturaleza, Adrián?», susurró una voz en la penumbra. «¿Qué precio estarías dispuesto a pagar para liberarte de mí?». Y con la duda floreciendo en su corazón, Adrián se dio cuenta de que aún no había tomado la decisión más crucial y junto con esa certeza, llegó el pavor de lo que estaba por venir. Una presión asfixiante llenó el aire a su alrededor, haciendo que Adrián sintiera como si sombras invisibles lo sujetaran de cada extremidad. La voz en la penumbra seguía susurrando, como serpientes deslizándose por su oído, dejando un rastro de escalofríos que recorría su espalda. «El precio, Adrián, eres tú mismo». Con el cerdo asustado aún dentro de sus brazos, la tormenta de pensamientos conflictivos azotaba su mente. ¿Qué era este lugar? ¿Era un purgatorio, una trampa diseñada para consumirlo lentamente? El pánico nublaba su visión y el tiempo parecía distorsionarse, estirándose para convertirse en un tormento eterno. La mera idea de retroceder y dejar al cerdo atrás provocó un hilo de desesperación en su corazón. Adrián apretó al cerdo más cerca, sintiendo su pelaje suave, pero gélido. «No te dejaré aquí», murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Sin embargo, en lo más profundo, algo le decía que ese pequeño ser no era solo una víctima, sino también un mensajero de un destino más cruel. Y justo cuando la angustia comenzaba a abrumarlo, un brillo oscuro emergió de las sombras. Una figura alta se presentó ante él, un ser humanoide, pero con rasgos grotescos y animalescos, con ojos como brasas ardiendo que lo miraban fijamente. Su risa resonó, un eco distorsionado que parecía escupir fuego en el silencio. «¿Has despertado al guardián de la verdad?», chilló. Adrián retrocedió, tropezando en el suelo blando cubierto de lodo. «¿Qué es esto?», se preguntó, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. «La verdad de tu linaje ha venido a cobrar su precio». El ser continuó, sus ojos iluminándose con un destello letal. Los ecos de su propia historia comenzaron a infiltrarse en su mente, sacrificios en la oscuridad, alianzas forjadas con fuerzas sombrías, cada generación marcada por el mismo horror. La voz del ser aterrador le decía que lo que había creído conocer sobre su familia estaba envuelto en mentiras. ¿Acaso había manejado con torpeza los hilos del destino? ¿Era él también parte del ciclo de dolor? Las visiones de sus ancestros, atormentados y luchando, se manifestaron una vez más, gritando en una mezcla de desesperación y rabia. Adrián sintió el hambre de lo oculto, la atracción hacia el sufrimiento de los demás que había estado ignorando.
La risa del cerdo maligno aún resonaba en su mente, burlándose de su confusión. «No puedes escapar del pasado», dijo la figura, moviendo las manos con elegancia, como si tejiera un hilo de destino. «Si deseas salvarte, debes someterte a la prueba. Demuestra tu valor, tu deseo de romper las cadenas». «¿Qué prueba?», Adrián exigió, la voz temblorosa pero firme. «¿Qué tengo que hacer?». El ser levantó un dedo huesudo y señaló hacia la oscura extensión detrás de él. «Tu familia ha olvidado la lección. El precio del conocimiento y la libertad es alto. Debes apilar la verdad sobre la mentira. Solo así podrás cruzar sin perderte en el oscuro abismo de lo que has heredado». La ominosa advertencia resonó en la profundidad de su ser. ¿Qué pasaría si no podía con la carga? ¿Era capaz de enfrentar sus propios demonios y desenmascarar el horror de su pasado? La figura sonrió con desdén, diluyéndose en sombras mientras el eco de su risa quedaba impregnado en el aire. «Recuerda, Adrián, cada decisión tiene su precio y cada verdad su sombra». Con el cerdo temblando entre sus brazos y la voz de su ancestro resonando en su mente, la presión de tomar acción se volvió abrumadora. El camino hacia la verdad se proyectaba ante él, oscuro y retorcido, pero aún así había una chispa de esperanza en su interior. Mientras daba un paso hacia adelante, el suelo chocó y comenzó a desmoronarse en pedazos a su alrededor, como un espejo que se quiebra. El eco de su propia voz lo seguía: «¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por la verdad?». Estaba a punto de entrar en lo desconocido, y cada paso que daba lo acercaba más a la revelación. Pero en el fondo, la pregunta seguía resonando. De repente, una sombra emergió detrás de él, un ladrido profundo y amenazador cortó el aire, un recordatorio escalofriante de que ya no estaba solo. «¿Una prueba?». «Comencemos», decía la voz del gran cerdo, cada vez más cercana y con esa amenaza sobre su cabeza. Adrián se dio cuenta de que el verdadero horror jamás lo había abandonado. Desesperado y sintiendo la vibrante urgencia de su destino, el camino apestaba a sangre y a pactos. Un laberinto oscuro que necesitaba ser atravesado. ¿Podrá soportar el peso de la verdad o pagará el precio más alto? La niebla se espesó a su alrededor mientras Adrián avanzaba con determinación. La pulsante oscuridad le recordaba que su tiempo se acortaba, y esa sombra monstruosa lo acechaba como un lobo hambriento. Había visto el horror en los ojos de su padre, en aquellos de su madre, y le había prometido nunca más ser una víctima, una ficha en un juego de la oscuridad. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, consciente de que su decisión debía llevarlo a la verdad, no solo para salvar a su padre, sino para romper las cadenas que habían mantenido a su familia atrapada durante generaciones. Las risas burlonas del puerco maldito retumbaban en su mente, un recordatorio aterrador de que la oscuridad estaba a la espera de que cometiera un error. Con el pequeño cerdo asustado todavía en sus brazos, sintió que la conexión que había formado con él era su única esperanza. Sabía que el sacrificio que se le pedía no solo consistía en perder algo, sino en encontrar algo en su interior, su esencia, su voluntad, su humanidad. De repente, el granero resplandeció con luz dorada, como si el calor de su determinación abriera un portal hacia la verdad. «La verdad sobre mí mismo y sobre mi familia», murmuró, mientras los símbolos en el suelo comenzaron a brillar como estrellas en una noche oscura. «No puedo dejar que el miedo me consuma. Debo enfrentar lo que soy y encontrar el valor dentro de mí». Mientras avanzaba hacia el centro del círculo de luz, las visiones de su linaje aparecieron ante él, figuras de su familia, con rostros angustiados, recordándole los sacrificios que habían hecho a lo largo de los años. La imagen de su madre se volvió más clara, su expresión llena de amor y dolor, como si estuviera pidiéndole que no repitiera sus errores. «Reclama tu destino, Adrián», resonó la voz de su madre, como un eco a través de los tiempos. «No puedes dejar que el miedo gobierne tu corazón. Hazlo por nosotros. Tienes el poder de romper el ciclo». El puerco maldito apareció de nuevo, más grande que nunca, arrastrándose desde las sombras. «La luz no puede salvarte. Solo la oscuridad es verdadera», rugió, su voz como un trueno en la tormenta. Pero Adrián, con el cerdo temblando entre sus brazos, sintió el ardor del coraje brotando de él. «No estoy aquí por ti», gritó, su voz retumbando con una fuerza que sorprendió incluso a sí mismo. «Estoy aquí por mi familia. Estoy aquí por mi padre.
No voy a dejar que tu oscuridad consuma más vidas. Un brillo de luz comenzó a emanar de su corazón, iluminando el granero y dispersando las sombras que lo cercaban. El puerco maldito se detuvo, su mirada sorprendida por el resplandor. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz llena de miedo. Las sombras empezaron a retroceder, asustadas por aquel destello de valentía. «No puedes hacer esto», gritó, mientras intentaba abrazar a la oscuridad, pero no había vuelta atrás. Con un grito, Adrián levantó sus manos hacia el puerco maldito, y la luz estalló en una oleada apabullante, envolviendo al horror en su calor. El cerdo gimió y se retorció, intentando escapar, pero ya era demasiado tarde. La luz de su determinación lo consumió, destruyendo las sombras que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. Un grito desgarrador resonó mientras la figura se desvanecía en el aire. El puerco maldito fue tragado por su propia oscuridad. El granero tembló y comenzó a desmoronarse. Pero Adrián no se detuvo. Con un impulso renovado, corrió hacia donde la luz se intensificaba, sintiendo la calidez del amor y la esperanza fluyendo a través de él. A su alrededor, las imágenes de su madre y su padre comenzaron a materializarse, sonriendo con orgullo mientras la oscuridad se desvanecía. Finalmente, se detuvo, junto a la luz brillante que representaba su verdad. Sabía que al enfrentar al puerco maldito había deshecho el ciclo de sufrimiento que había atormentado a su linaje. Había elegido el amor, la redención y la fuerza dentro de sí mismo. Adrián miró hacia el cielo, sintiendo su corazón ligero, como si hubiera liberado no solo a su padre, sino también a cada alma atrapada en esa tragedia interminable. «Mi familia vive en mí», susurró, mientras una paz abrumadora llenaba su ser. Y entonces, todo quedó en silencio. El granero y las sombras habían desaparecido, y se encontró de nuevo en el campo, bajo la luz de la luna llena, ahora tranquilizadora en lugar de opresiva. El pequeño cerdo se acurrucó a su lado, agradecido, mientras Adrián sintió que el viento le acariciaba la piel. Había ganado, no solo la libertad de su padre, sino la suya propia. Y a partir de ese momento, supo que siempre llevaría la luz dentro de él, un faro de esperanza frente a la oscuridad. Recordó que solo él tiene el poder para enfrentar sus propios demonios y que por encima de todo, siempre habrá un camino hacia la redención si uno está dispuesto a luchar por ello. Ahora, querido lector, es tu turno. ¿Vas a esperar a que otro puerco maldito entre en tu vida y consuma tus sueños? Necesitas suscribirte ahora mismo. Esto es el momento de mostrar tu apoyo dando like a este vídeo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y vivir la aventura. No esperes ni un segundo más para actuar.